Isaías en el capítulo 7, versículo 14, el profeta le dice al rey Ahab, ese pasaje que contemplamos siempre en Adviento. El rey Ahab, rey de Judá, está atribulado porque se ve amenazado por los poderes temporales, por las potencias que rodean al reino de Judá. Y entonces el profeta le dice a Ahab, pide un signo. Y el profeta y el rey dice, no, no pediré un signo. Isaías le dirá, el Señor te da un signo. La virgen, la doncella, concebirá y les pondrá por nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Ese signo, que es María, y ese verbo, que es el Emmanuel, eso está, diríamos, recogido en el último libro de la Sagrada Escritura, capítulo 12 de Apocalipsis, que nos dice, apareció un signo en el cielo. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, coronada de 2 estrellas, vestida de luz, de sol. Y esa mujer es el signo de Dios. Está gestando. Pero aparece el otro signo, que es el oponente, que es el dragón. Y entonces la mujer es arrebatada al desierto. Y el dragón quiere devorar al niño, que es arrebatado al cielo. Pero a la descendencia de la mujer es perseguida por el dragón. Y entonces vemos que esa enemistad, porque ese niño es elevado a la derecha del Padre y rige eternamente con vara de hierro, ese es Jesús, el león de la tribu de Judá. Y entonces es María y es la iglesia. Y entonces vemos pues que María es misionera por designio de Dios, porque la iglesia está llamada a ser misionera. Pero para ser misionera, participar de la misión de Cristo, llevar a Jesucristo, llevar a la palabra de Dios, al verbo, al Dios vivo, necesitamos nosotros escuchar al Señor. Y entonces, para escuchar al Señor, necesitamos de la oración. Y María es la mujer que guardaba todas las cosas en su corazón. En 2 ocasiones San Lucas lo dice. Y entonces vemos a María en estos pasajes, y en especial cuando es presentado el niño en el templo, luego de nacido. Y con José escuchan las palabras de Simeón, de Ana, la profetisa de la tribu de Manuel. Y entonces vemos cómo María guarda en su corazón, pero también anuncian que una espada atravesará su corazón. Y claro, entonces nosotros podemos contemplar en María lo que se tiene que cumplir en la iglesia, se tiene que cumplir en cada bautizado y se tiene que cumplir en cada madre, en cada matrimonio. Porque María hace el puente entre el pueblo de la primera alianza y la comunidad del Señor. Y eso se va a manifestar en estos 2 pasajes que recoge el Evangelio según San Juan. El del capítulo 2 de Caná de Galilea y el del capítulo 19 de la Pasión del Señor. En el capítulo 2 se nos dice que se celebraba una boda en Caná de Galilea y que estaba Jesús, sus discípulos y María. María nota que falta vino y María se dirige a Jesús. No tienen vino. Y Jesús le dice, mujer, no le dice madre, no le dice María, le dice mujer, no ha llegado mi hora. Y María le dice a los que sirven, hagan lo que les dice. En otras palabras, escuchen y obedezcan. Y entonces se manifiesta el primer signo. El agua convertida en vino en una boda.
que figura de las bodas del Cordero. Pero esa hora de Jesús, sabemos, como nos dice el capítulo 13 ya del Evangelio según San Juan, en la segunda parte, habiendo llegado su hora y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Y entonces empieza el relato de la última cena, capítulo 13. Es decir, la hora de Jesús, la glorificación de Jesús es su Pascua, su pasión, su muerte, su resurrección. Y en el capítulo 19 vemos a Jesús en la cruz, en el mismo Evangelio según San Juan. Y la primera palabra que dirige Jesús está dirigida a esas personas que están al pie de la cruz. Nos dice San Juan que al pie de la cruz estaba María, su hermana, María la de Cleofás y María la de Magdalena, 4 mujeres. Hay una discusión exegética, algunos dicen si son 3 o si son 2, pero la mayoría de los especialistas concuerdan en que son 4. Y esas 4 mujeres representan, junto con el discípulo amado, la nueva comunidad, la comunidad fiel que el Señor forma. Y la palabra que el Señor le dirige a María al pie de la cruz es, viendo al discípulo amado, le dice: madre, mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Y en ese pasaje, 5 veces se repite la palabra madre en relación a María, para significar la fertilidad, la fecundidad que María, diríamos, como figura eminente de la Iglesia, nos pone para que nosotros en Cristo y por el Espíritu Santo podamos también tener. Y entonces se dice en el mismo Evangelio que el discípulo amado acogió en su casa, dicen unas traducciones, análogas a la que dice Mateo en relación a José en sueños, cuando había decidido repudiar a María. Ante el anuncio del ángel dice: no temas acoger en tu casa a María. Y entonces, luego de eso, el evangelista dice: habiéndose cumplido todo, es decir, todo en María ya está, en la entrega de María como madre al discípulo amado. Diríamos, María, la primera discípula, es acogida por el discípulo amado, que representa a la iglesia fiel, para que la iglesia fiel con María pueda justamente cumplir esa misión a la que está llamada. Y entonces, a continuación dices, San Juan, todo está cumplido, pero para que se cumplan las escrituras, el Señor dirá: tengo sed. Entonces con un hisopo le darán vinagre. Es decir, la amargura que la criatura humana herida por el pecado entrega al Señor, que nos da su sangre, su agua, el vino nuevo, la vida nueva, a su madre. Y entonces, claro, contemplando a María, uno pues se da cuenta que ese plan de Dios de formar una nueva familia, una nueva comunidad, una coinomía, una comunión, ese plan se ve obstaculizado en tanto los hijos de Dios, las criaturas humanas, no nos demos cuenta que es el pecado lo que impide que nosotros alcancemos la plenitud de la vida. Y entonces muchas veces nosotros podemos desanimarnos, como ocurrió con los apóstoles que habían abandonado al Señor. Uno lo negó,
otro lo vendió, otros lo dejaron solo. Solo uno de ellos y esas 4 mujeres. Pero luego María, como nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, va a perseverar en oración con esos 12 completados con Matías. Y entonces recibirán el día de Pentecostés el Espíritu Santo, que ya el Señor ha soplado sobre ellos en su primera aparición cuando están llenos de miedo con las puertas cerradas el primer domingo después de su muerte y de su sepultura. Entonces, como nosotros vemos, hablar de María como madre va más allá de la maternidad biológica de Jesús.